Ahora es momento de hablar sobre montar tu PC gaming con un Ryzen 5 8600G si tenemos un presupuesto de $600. Este presupuesto está dedicado para aquellos que quieren armar su primer PC gaming pero que aún no saben qué es lo que van a comprar o cuál es la opción que se adapta a tus intereses, a tu felicidad y lo más importante, a tu bolsillo. Es por eso que veremos cómo armarnos un equipo con uno de los mejores procesadores con gráficos integrados, el Ryzen 5 8600G. Pero cuando hablamos de este procesador surgen unas cuantas preguntas. ¿Debería comprar un 8600G o un 8700G? ¿Qué diferencias existen entre este procesador y el 5600G? Y si solo quiero jugar, ¿en qué escenario me conviene un 8600G? ¿O si acaso existe alguna opción mejor? Es por eso que si deseas conocer las respuestas a todas estas preguntas, no te pierdas ningún detalle de este presupuesto. Pero primero hablemos un poco más del procesador AMD Ryzen 5 8600G. Este procesador es una maravilla para un primer PC de entrada, dado que cuenta con todo lo necesario para tener un PC gaming muy respetable. Cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, pero al ser de la serie 8000 tenemos una frecuencia base de 4.3 GHz y una frecuencia turbo de 5 GHz. Con él también contamos con 16 líneas PCI Express 4.0, que serán más que suficientes para colocarle a futuro una tarjeta gráfica de gama media, dado que la gran mayoría son PCI Express 4.0 y trabajan a 8 líneas, dejándonos el resto para el almacenamiento y otros agregados más. Pero lo que más hace brillar a este procesador son sus hermosos gráficos integrados AMD Radeon 760M, que nos permitirán tener una agradable experiencia en 1080p, experiencia que para la gran mayoría será más que suficiente para estar satisfechos, dado que para los juegos más demandantes en gráficos bajos o medios podemos llegar o superar los 60 FPS, teniendo como única desventaja sus 16 MB de caché L3, que podrían hacer que 1080p o 1440p no nos permita exprimir hasta el último FPS posible de una tarjeta gráfica dedicada, sobre todo si es de gama alta. Pero como las personas normales no se compran una 4080 o una 4090 para jugar en 1080p, y como tampoco esta diferencia sea algo de lo cual alarmarse, menos en una tarjeta gráfica de gama media, entonces es como si esta desventaja no existiera. Pero igual se menciona porque en este mundo existe gente muy quisquillosa. Ahora comparemos un poco el 8600G versus el 8700G. Así que ya sabiendo que es un excelente procesador para iniciar, que podremos ponerle a futuro una tarjeta gráfica de gama media, nos llega la siguiente pregunta. ¿Debería elegir el 8600G por encima de un 8700G? Pues si solo estás interesado en jugar, este es el procesador que más te conviene. Porque sí, el 8700G tiene más núcleos, su gráfica integrada es más potente, pero también es mucho más caro y su potencia extra puede que ni siquiera la notes si solo te dedicas a jugar. Pero si lo que quieres es ir por el rumbo inicial hacia la productividad, puedes elegir un Ryzen 7 8700G. Ahora es momento de hablar del 8600G versus el 5600G. Ahora, si comparamos este procesador con su predecesor el Ryzen 5 5600G o también el 5700G, el aumento en sus gráficos integrados es muy notorio, dado que con muchos ajustes en los juegos más demandantes podríamos llegar a los 30 FPS en el 5600G, pero que con el 8600G serían 60 FPS o más, cosa que es muy apreciable. Pero como para muchos 30 FPS sigue siendo más que suficiente, de tener un presupuesto muy bajo sigue siendo extremadamente conveniente un 5600G, aunque yo te recomendaría que si está en tus posibilidades reúnas un poquito más para el 8600G. Todo va a depender de tu bolsillo. Y si ya tienes el 5600G o el 5700G, lo que más te conviene es dar el siguiente paso y comprar una tarjeta de video. Puede ser una RX 6600 o 7600 o también una RTX 3060 o 4060. Pero, ¿y si comparamos el 8600G versus una configuración con un Ryzen 5 5600? Sin dudas el dilema más grande de esta elección es si elegir este presupuesto o uno de anterior generación con una tarjeta gráfica dedicada, dado que el valor sería muy similar, incluso hasta más económico. La respuesta está en lo que quieres a futuro. Si tu PC
pensares dentro de 1 o 2 años tener un equipo más potente solo cambiando el procesador? La respuesta es clara, debes elegir un 8600G, pero si solo te interesa jugar lo mejor que puedas en 1080p, incluso con mejores gráficos y más FPS desde un principio, la respuesta que buscas está en el presupuesto de Ryzen 5 5600. Pero ahora que ya hemos evaluado todos los casos, fácilmente podemos decir que no existe una mejor elección que otra. Todo depende de lo que queremos y lo que podemos pagar. Pero la respuesta final sería: ¿qué es lo que te va a hacer más feliz? Porque si lo que te causa paz mental es elegir un procesador de última generación para mejorar a futuro, porque te gusta lo más nuevo, ni siquiera lo pienses tanto. Ahora, si ya determinaste que Ryzen 5 8600G es lo tuyo, veamos su valor y cómo podemos combinarlo. En pantalla verás las características principales de este procesador, así como su precio aproximado, que sería de $228 o 243 euros si vives en España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Ahora veremos qué placa le colocaríamos a esta configuración, que para este caso sería la MSI Pro A620ME. Esta placa de MSI es más que suficiente para que este procesador funcione excelentemente, además de ser una placa micro ATX que cabe prácticamente en cualquier case, y por supuesto sus tecnologías están a la par de lo que necesitamos, PCI Express 4.0, y su slot para la tarjeta de video viene reforzado. 2 ranuras de DDR5 hasta 6800 megatransfer por segundo. La placa es compatible con la serie 8000 de AMD, LAN Gigabit y por supuesto un M.2, además de todas las conexiones necesarias. Aquí veremos un poco más de las especificaciones de esta placa madre, así como su precio aproximado, que sería de $74 o 89 euros en el caso de España. Lo tercero serían las memorias RAM, y aquí usaremos la Silicon Power Bowlen Gaming de DDR5 32 GB en su combo de 2x16. Como ya sabemos, estos procesadores APUs de la serie 8000 se benefician mucho de la velocidad de las memorias RAM, pero como este es un ensamble económico, elegiremos estas Bowlen Gaming de Silicon Power, que trabajarán a 6000 megatransfer por segundo, las cuales estarían muy bien para este 8600G, ya que son de DDR5 y el combo trae 32 GB, dado que asignaremos 8 GB para video y el resto para juegos y aplicaciones, tomando en cuenta que nos quedaría un muy buen margen para el resto de tareas ahora y también para el futuro, tomando también en cuenta que la placa solo trae 12 slots de memoria. Ahora verás un resumen de sus características técnicas, así como su precio aproximado, que sería de $94 o 114 euros para el caso de España. Importante, si te gustan este tipo de videos, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar. Y si quieres ir mucho más allá, puedes apoyar personalmente este proyecto en el botón unirte que tienes debajo de este video. Recuerda que con tu apoyo contribuyes al crecimiento de este canal. Para el caso del almacenamiento, nos quedaremos con el Crucial P3 Plus de 1 TB. En este apartado usaremos el Crucial P3 Plus de 1 TB, dado que es todo lo que necesitamos para juegos. 5000 MB por segundo de lectura y siendo uno de los mejores SSD NVMe. A mi criterio, uno de los más equilibrados entre precio y calidad. Como veremos, sus características son muy sólidas, así como su precio aproximado, que sería de $69 o 83 euros para el caso de España. Por último, pero no menos importante, sería la fuente de poder, y en esta oportunidad estaremos entre la Telma TI Smart de 500 vatios o la MSI MAG A650BN. En el caso de la fuente
Actualmente tenemos dos opciones dadas nuestras circunstancias, dado que hasta ahora tendremos un consumo aproximado entre los 178 a 200 vatios. Si no tenemos pensado agregar una tarjeta de video por mucho tiempo, pero pensando en agregar una tarjeta gráfica modesta en un futuro distante, como una RX 7600 XT para abajo o una 4060 Ti para abajo, con una fuente de 500 vatios estaremos más que servidos, como esta Telmar TI Smart. Pero si tenemos pensado colocar a futuro una gráfica de gama media alta, para esta configuración sería recomendable tener más de 600 vatios, como esta MSI MAG A650PN. En pantalla podemos ver sus precios aproximados, que sería de $39 para la Telmar TI y $59 la MSI, pero en el caso de España sería la de 500 vatios 49 euros o 60 euros la de 650 vatios. Y de esta manera podríamos armar un equipo muy decente para el gaming en 1080p con un Ryzen 5 8600G, que perfectamente estaremos orgullosos de que este sea nuestro primer PC, dado que sería un equipo de última generación, el cual podríamos actualizar el procesador a futuro a uno de siguiente generación si así lo queremos, gastando poco más de $500 y dejándonos un buen margen para elegir un case adecuado, que por supuesto te dejaré algunas opciones en la descripción. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, pero si quieres convertirte en una columna para este proyecto, puedes unirte a los miembros de este canal y así me estarías ayudando a traer más contenido y más componentes, como este video, que seguro será muy importante si aún estás buscando información para armarte tu PC.